del Génesis. Así que hoy, si Dios quiere, y creo que sí lo va a querer, vamos a terminar con el Génesis y ya habrán pasado su primer nivel del Pentateuco y de la Biblia, y el llegar aquí ya es un gran logro. El Génesis es de los libros centrales y por lo menos pedagógicamente ya van viendo cómo Dios actúa y también cómo se pueden ir leyendo las escrituras. Y esto ojalá sea en provecho de la vida espiritual y de la unión con Dios, que es lo más importante, conocerlo más para amarlo más y seguirlo mejor. Capítulo 42. Están en la familia de Jacob, ¿no? Muriendo de hambre, y pues se sabe que el único lugar donde hay comida es en Egipto. Ellos lo que no saben es que es gracias a su hermano José, el cual fue vendido, ¿no? A los mercaderes árabes. Entonces, ¿qué hacen? Van hasta Egipto a buscar comida. El único que no se va es Benjamín. ¿Por qué? Porque Jacob, o sea, Israel, tiene miedo que le suceda algo similar a lo que le pasó a José, entonces se queda con Benjamín. José, al verlos a la distancia, los reconoce. Ellos no reconocen a José porque José estaba pintado como egipcio, vestido como egipcio y demás, entonces no lo distinguen, ya tienen mucho tiempo sin verlo. Pero José sí que los distingue. Y en cuanto les ve, empieza a hablarles con dureza, ¿no? Y de hecho les dice que son espías. Dice, ustedes lo que vienen aquí es a espiar. Y los hermanos le dicen, no venimos a espiar. José, haciendo la excusa de que tenía que interrogarlos porque creía que eran espías, en realidad lo que quería saber era si su papá y su hermanito vivían, ¿no? Entonces le empezó a hacer preguntas, ¿y el padre de ustedes? ¿Y ustedes quiénes son? ¿Son hermanos? ¿Y tienen más hermanos? Sí, tenemos uno más. Entonces, con esto, José se emociona, ¿no? Al saber que vive su padre y vive su hermano. Y les dice que para demostrar que no son espías, tienen que traer a su hermanito, ¿no? Para ver si realmente no están mintiendo. En realidad, José lo que quería era ver a Benjamín. Pero les dice, mira, yo me voy a quedar, primero los meto unos días en la cárcel, los pone bastante bajo presión, y luego les dice, bueno, yo me voy a quedar con uno de ustedes hasta que vuelvan con el hermano que no vino para comprobar que ustedes están diciendo la verdad, ¿no? Entonces se queda con Simeón. Simeón se queda aproximadamente un año. Vamos a ver por qué Simeón se queda un año. Pero el punto es que ellos le pagan, se llevan la comida y luego José hace que les vuelvan a meter el dinero en las alforjas para que cuando se vayan se lleven también el dinero. Al llegar a Canaán le cuentan a su padre que tienen que llevarse a Benjamín porque el señor de Egipto cree que creen que está mintiendo. Entonces el papá dice que de ninguna manera no se van a llevar a Benjamín, y ni modo, allá se quedará Simeón en la cárcel, pero no se van a llevar a Benjamín. Y es por esto que Simeón se queda un año en la cárcel. También otra cosa interesante es que cuando abren sus alforjas y se dan cuenta que arriba tienen el dinero con el cual ellos habían pagado la comida, les empieza a entrar muchísimo nervio porque dicen, van a creer que robamos. Y nosotros no hemos robado nada, nosotros lo pagamos y no sabemos cómo apareció este dinero en nuestras alforjas. Así que en el capítulo 43 continúan los años de hambre, y Jacob finalmente accede que se lleven a Benjamín, porque cuando les dice vayan a buscar comida en Egipto, Rubén y Judá dicen, miren, no podemos buscar comida en Egipto, papá, porque prometimos que si volvíamos íbamos a volver con nuestro hermano, y si no volvemos con nuestro hermano todos vamos a acabar mal. Así que eventualmente Jacob acepta y dice, bueno, llévense a Benjamín, pero con el miedo de que le pudiera pasar algo a Benjamín. Esta angustia que ellos viven, los hermanos, la verbalizan de la siguiente manera.
estamos pagando el delito contra nuestro hermano cuando le veíamos suplicarnos, angustiado, y no le hicimos caso. Es decir, ellos ven esta angustia que ellos están experimentando en este momento como un castigo por el mal que le hicieron ellos a José, ¿no? Esto es muy típico en el Antiguo Testamento. Creen mucho en, aunque todavía aquí no se ha verbalizado ni se ha dicho la teoría de la retribución, si tú recibes un mal es porque tú has hecho un mal. Si tú estás enfermo es porque has hecho algo malo, o alguien de tu familia ha hecho algo malo. Se llama la teoría de la retribución, que todavía en el Génesis no está presente, va a estar presente mucho más adelante. De hecho, la teoría de la retribución va a aparecer aproximadamente en Jueces, o sea, como tal, como teoría. Josué y Jueces, o sea, después del Pentateuco. Pero ya se tenía eso que nosotros hoy en día llamamos karma y sabemos que no creemos en eso. Pero sí había una cierta creencia de tú recibes un mal porque tú has hecho un mal, a modo de castigo. Esto todavía en cierta forma lo creemos. ¿En qué sentido? En el sentido de que cuando yo cometo un pecado, me trae un mal, pero porque en sí mismo la consecuencia del pecado es un mal, no porque luego hay un castigo, ¿sí? Pero en la Biblia lo vamos a ver generalmente como un castigo, en el Antiguo Testamento, generalmente como un castigo, y no solo un castigo etéreo, sino un castigo de Dios. Así lo explican los judíos. Esto no significa que Dios es malo, sino que Dios nos dice, no cometas pecado, hijo mío, porque luego la consecuencia del pecado es una, pero es como, no tires el teléfono en el suelo, porque luego el teléfono se te va a romper. No es que Dios te castiga por no haber hecho caso de que no tiraras el celular y rompe el celular, sino que la consecuencia de tirar el celular es que se rompa. ¿Se entiende la diferencia? O sea, entonces, pero es muy importante esto porque esto nos va a ayudar a entender la forma en que los judíos explicaban el castigo de Dios. Ellos explicaban la consecuencia del pecado como un castigo de Dios. Y por eso en el Antiguo Testamento vemos como si el Dios del Antiguo Testamento fuese distinto al Dios del Nuevo Testamento, y es porque es la forma en que los judíos explican una realidad. No porque Dios manda un castigo cuando tú pecas, sino que es la consecuencia del pecado, ¿sí? Importante entender esto para poder diferenciar este tema del Dios malo del Antiguo Testamento. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo del Nuevo Testamento, el mismo, no es el Padre Jesucristo, y es bueno, infinitamente bueno y misericordioso, y lo vamos a ir viendo. Entonces, pero ellos aquí de nuevo lo dicen, bueno, esto nos está pasando por lo que le hicimos a nuestro hermano. Por lo tanto, ellos empiezan un proceso de conversión, ¿no? Porque no hay nada que te convierta más como experimentar en tu propia carne el mal que tú has hecho a otro. Como que cuando empiezas a ser un poco más compasivo, ¿no? Cuando uno es muy duro de juicio, no sé, con alguien que se equivoca o incluso peca, y uno, tú pecador infame, ¿no? Hasta que uno peca y dice, sí, yo también me puedo equivocar, ¿no? Entonces empiezo a ser un poco más compasivo y menos duro de juicio, porque me doy cuenta que yo también me puede pasar lo mismo. Yo también me puedo equivocar, yo también puedo pecar. Entonces empiezo a ser más comprensivo con el otro, ¿no? No sé, en relaciones matrimoniales o de familia o de amigos, cuando el otro me falla y soy bien duro, pero luego me toca a mí fallar, ¿no? Y digo, fui tan duro y pues yo también puedo fallar, ¿no? Bueno, Judá entonces hace un juramento a su papá de decirle, papá, yo te voy a traer a Benjamín, pase lo que pase, yo te voy a traer de regreso a Benjamín, así yo tenga que poner mi vida en juego. Ahí de nuevo habla de una conversión. No quieren volver a generar el dolor que han generado en su padre ante la pérdida de un hermano. Así que vuelven a Egipto. Y cuando llega, José al verlos se conmueve, porque ve a Benjamín y los ve como humildes, los ve que están necesitados, ¿no? Estos que los entregaron, estos que lo metieron en la fosa, estos que no tuvieron compasión, ahora están necesitados. No hay nada que suscite más la conmoción o el amor que ver a una persona vulnerable, ¿no? Esta persona, por eso hay una canción muy bonita que dice, el dolor en esta vida es lo más similar al amor, ¿no? Vemos a un hombre grande, todo rudo,
a los pies de la cama de su padre enfermo, y ahí el dolor se transforma en amor, ¿no? Ya no hay prepotencia de poder cuando uno es chiquitito. Bueno, entonces me imagino que al verlos estos necesitados, raquíticos, muriéndose de hambre, trayendo al hermanito, o sea, habiendo cumplido sumisamente con lo que él les había pedido, le conmueve a José y se tiene que ir a llorar. Esto también habla de José, de su sensibilidad, ¿no? Se va para que no lo vean y no lo descubran y se pone a llorar. Y luego vuelve y le dice al mayordomo que traiga a todos sus hermanos, sin decirle que son sus hermanos, que traiga a los israelitas a comer a su casa. Así que ellos no saben a qué los invita José a su casa y les empieza a entrar muchísimo miedo porque dice, nos va a matar, nos va a decir que somos espías, que nos llevamos el dinero, que fuimos unos ladrones, y se lo comparten, el nervio se lo comparten al mayordomo, ¿no? Y le dicen, miren, cuando llegamos a la casa estaba el dinero y no sabemos de dónde salió, pero traemos ese dinero para volver a restituirlo y traemos aparte más dinero para comprar más alimentos, ¿no? Y el mayordomo, algo muy lindo, y me detengo aquí, en el 43:23, les contesta ante la angustia de ellos, antes de entrar a la casa de José. Les dice, estén tranquilos, no teman. Su Dios y el Dios de su padre les metió ese tesoro en sus sacos. Su dinero yo lo recibí. ¿Qué pasó? El mayordomo recibe el dinero y se lo da a José. Y José, a través de otro, manda a meterle el dinero a sus hermanos. Entonces, él ve claramente que él recibió el dinero y ve como justicia divina, o como, más que justicia, perdón, como un acto divino, el que ellos les había llegado ese dinero. Esto es algo muy bonito, ¿por qué? Porque este hombre es un pagano. A los ojos de los israelitas, este hombre es egipcio, no cree en Dios, en el Dios verdadero de los judíos. Y aún así puede hacer un acto de fe y decir, fue su Dios el que los protegió y les puso ese tesoro, ¿no? Esto lo vamos a ver muchas veces en el Antiguo Testamento, como alguien ajeno a la fe del pueblo es capaz de adjudicarle a Dios un acto, ¿no? Y esto es curioso cuando, no sé, yo, una vez una chica iba a misa y luego iba a una fiesta después de la misa. Y entonces un amigo le dijo, ¿me puedo ir contigo a la fiesta? Y le dice, sí, lo que pasa es que de camino voy a pasar a misa. Este chico era ateo. Y le dice, bueno, dale, buenísimo, te acompaño. Pues era la única forma que tenía para irse a la fiesta. Entonces va a la misa y tal, y muy respetuoso este ateo, este amigo ateo, se ponía de pie cuando todo el mundo se ponía de pie, se ponía de rodillas, todo lo hizo, ¿no? Y la amiga esta le iba explicando, para que no estuviera tan en la nada, bueno, qué es lo que estaba pasando en la misa. Y cuando llega el momento de la comunión, le dice, pero no entiendo, ¿qué está pasando? Y entonces, no, pero es que no entiendo cómo, si ustedes creen en lo que dice, en lo que tú me acabas de explicar, cómo la gente no se está golpeando para recibir la comunión. Cómo no se están, y hay gente que se sienta y mira al techo. O sea, no estoy entendiendo, ¿no? Lex credenti, lex oranti, nos dice el catecismo. Según lo que crees, así oras. Si realmente creemos que ahí está presente el Señor, así tendremos nuestra piedad, así nos pondremos de rodillas, así haremos lo imposible por recibir la Eucaristía, ¿sí? Si realmente creemos en eso. Es muy impresionante que alguien ateo que esté ahí diga cómo no están haciendo todo lo posible para ir a recibir la Eucaristía, ¿no? Y así hago propaganda, se retoma la Eucaristía, todo lo que puedan hacer para retomar la Eucaristía con distancia y todo, no dejen de hacerlo. Y por eso nosotros vamos a dejar de transmitir. Sabemos que hay gente que solo puede quedarse en su casa, y para eso hay canales desde hace 1000 años que se transmite la misa por los medios. Pero todo lo que ha surgido a causa de todo esto, por lo menos nosotros, por una coherencia con lo que está sucediendo, ya no vamos a transmitir. Un poco no invitando, porque si alguien realmente tiene necesidad, hay canales por los cuales pueden asistir a misa.
y si no, como un señal de vamos a la Eucaristía presencial, ¿no? Bueno, entonces, esto es muy bonito de este hombre, de reconocer, y yo, nada, es una invitación de decir cuánto somos capaces de ver la mano de Dios en cosas fortuitas, aparentemente que nos suceden, ¿no? Una necesidad muy grande. Yo tengo un ejemplo de una familia que estaba pasando por una situación económica difícil, y en eso pues recibe unas acciones que tenían, recibe una subida de las acciones y reciben un aporte importante en su caminar. Y esto lo podemos decir, bueno, qué suerte que a la empresa en la cual yo tenía acciones le fue bien en ese momento, o decir, fue Dios que nos protege y nunca nos deja solos, ¿no? Y más si es el día de la Virgen de Lourdes o un día especial que esto sucede, pues si somos personas que conocemos que Dios está vivo, que actúa, somos capaces de reconocer a Dios en estas situaciones y no decir, uy, qué suerte que en ese momento no, le fue bien a la empresa, ¿no? Si un egipcio es capaz de verlo, ojalá que nosotros también. Bueno, el punto es que el mayordomo los tranquiliza, les devuelven a Simeón y van al banquete a casa de José. José los recibe en un banquete. José, el cual había sido vendido, esa es la última experiencia que José había tenido con ellos. Lo habían maltratado, le habían quitado la túnica, y él, ¿qué hace? Les ofrece un banquete. ¿A quién les recuerda esto? Al hijo pródigo. Al hijo pródigo, muy bueno. ¿A qué más les recuerda? ¿Quién prefigura? Bueno, Jesús, que lo van a entregar y también les da un banquete. Bien. Y Jesús en la Eucaristía, que continuamente pues nosotros con nuestra vida a veces lo desvestimos, lo maltratamos, y Él ofrece continuamente un banquete. Esto es muy bonito, pero esto es importante porque a veces decimos, bueno, es que ese es Jesús, porque es Dios. Bueno, qué lindo que haya personas en el Antiguo Testamento que nos prefiguren y nos demos cuenta que esto también estamos nosotros invitados a hacer esto. No porque fue José, aquí no fue Jesús, fue José, ¿no? Un hombre como cualquiera de nosotros, ¿no? José entonces se va acercando poco a poco a sus hermanos, y a Benjamín le servía 5 porciones más de lo que le servían a los demás. Obviamente ahí mostraba la preferencia que tenía hacia Benjamín. En el capítulo 44, cuando se van a ir, de nuevo les pone dinero en las alforjas, y algo que hace es que agarra su copa de plata y se la mete en la alforja de Benjamín. Y, bueno, esto lo hace el mayordomo, ¿no? En cuanto salen, les persigue el ejército y les da alcance. Revisan el equipaje y encuentran la copa en la alforja de Benjamín. Encadenan a todos y los regresan a Egipto. José en Egipto los regaña, les dice que cómo es posible después de todo lo que le había hecho, que cómo es posible que se hayan robado, y que quien haya robado la copa es el que va a ser retenido, ¿no? Es decir, a Benjamín, justamente el que Judá había prometido que no se iba a quedar, ¿no? Pero Judá, muy angustiado ante esta decisión, interviene y dice que no pueden ir sin su hermano, ¿no? Porque les dice, todos ustedes se pueden ir, pero Benjamín se tiene que quedar. Y Judá le dice, por favor, no, déjanos que nos llevemos a nuestro hermano. Y le cuentan la historia de José a José. Él le dice, mira, lo que pasa es que mi papá ya perdió un hermano, un hijo, y mi papá no podría aguantar el dolor de perder a otro hijo, ¿no? Esto es muy bonito porque empieza a haber una confesión de culpa de todo el mal que han hecho y el mal que le harían a su padre. Entonces empezamos a ver la actuación pedagógica de Dios.
¿no? En donde ellos empiezan a experimentar en carne propia el dolor que le pueden causar a su padre y cómo no quieren volverlo a causar a ese padre. ¿Dónde vemos la acción pedagógica de Dios? En un primer momento hacia los hermanos, que Dios los va purificando. ¿Por qué? Pues porque el dolor que indujeron a su padre ante la supuesta muerte de José se les volvió una gran amargura al ver a su padre sufrir. Entonces lo que ellos querían hacer por envidia, luego se dieron cuenta al experimentar la amargura. Y esto es muy importante a la hora de educar, ¿no? A esto podemos aprender de cómo Dios es pedagogo. Cuando le enseñamos a un niño, no simplemente le decimos, sé generoso, ¿no? Sino que después de haber experimentado el compartir con los demás, preguntarle, ¿qué sentiste? ¿Qué sentiste? ¿Te sentís feliz? El otro día fuimos a un pueblo de Misiones y estábamos repartiendo caramelos. Y una niña me dice, ¿me puedes dar más caramelitos para mi amiga? Ella ya había recibido sus caramelos. Me dice, ¿me puedes dar más caramelitos para mi amiga? Y la mamá me explica que la amiga era protestante y los papás no la dejaban salir cuando pasaban los misioneros católicos. Entonces yo le digo, claro que sí, pero te los voy a dar a ti mejor para que se los entregues tú y no ponerla a la otra niña como, nada, en una incomodidad. Ah, perfecto. Entonces nada, le di un puñado de caramelos y la niñita se fue con todo su puñado y se los da todo, de su emoción de darle caramelitos a la amiga, se los da todos, ¿no? Regresa feliz. Me dice, ¿tienes más caramelos? Y justo ya todos los otros misioneros se habían ido y a mí no me quedaba más caramelos. Y digo, no me queda más caramelo. Y ella, bueno, seguía muy feliz y le digo, mira, tú le diste tus caramelos a tu amiga y tu caramelo, no, y le digo, ¿estás feliz? ¿Estás feliz de haber visto feliz a tu amiga? Y me dice, sí, estoy muy feliz. Y le digo, pues tú le diste tus caramelos a tu amiguita y tu caramelo fue ver la alegría de tu amiga. ¿A poco no te supo mejor tu caramelo? Y me dice, sí, mi caramelo supo más rico, ¿no? Entonces, y le dije, bueno, eso se llama generosidad. Qué lindo que eres generosa, ¿no? Entonces, de nuevo, la experiencia emocional que te deja, es importante retomarla, ¿no? Cuando el niño se lleva sus galletitas y no comparte con nadie, se las come él solo, ¿no? Y otro que se peleó porque quería un caramelo y no se lo dieron, ¿no? Porque él era misionero, entonces tenía que él repartir los caramelos y no comérselos él, ¿no? Entonces, el niño, ya no vuelvo más, ya no quiero volver más, porque me regañan que hago caramelos. Y muy linda, la catequista le dice, ¿no quieres volver más? ¿Y eso te haría más feliz? ¿Te haría más feliz no volver más? De nuevo, a partir de la experiencia, no decirle qué mal, tú que no quieres ser misionero, qué mal niño eres. No. ¿Y eso te haría a ti más feliz? No. Como que de repente se empezó a escuchar mal el audio, pero no como no sé qué, como interferencia así, medio raro. Nada, es la computadora, no me recuerdo. Ok, ya, perdón. Es que nada, mi computadora de pronto se empieza. ¿Ya? ¿Me escuchan? Ok. Bien. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Los hermanos experimentaron la amargura que les ocasionó el haber vendido a José, ¿no? La amargura que les causó el ver a su padre triste. Saborearon y entonces a partir de esto ellos comienzan a convertirse. Lastimosamente en la vida no aprendemos por experiencia ajena, porque en cierta forma tenemos que probar con nuestros sentidos internos lo que significa el gozo ante algo bueno y lo que significa la amargura ante algo malo. Entonces los valores se enseñan experiencialmente. No hay que llegar a probarlo todo, pero sí hay que probar.
Pues porque tengo que saborear lo que significa el hacer el bien y lo que significa no hacerlo. No tengo que llegar a hacer el peor mal para saber lo que se sabe, a lo que sabe, pero bueno, nada, que no aprendemos por experiencia ajena, lastimosamente, por este tema experiencial. Entonces ellos se les va transformando el corazón al generar esto. Ahí me chao. ¿Y qué pasa? Empiezan a... Judá se propone y dice, mira, prefiero yo vivir en perpetua esclavitud. Él se ofrece antes de volver a ocasionar el dolor a su padre. Y esto es muy lindo porque esto es la pedagogía divina. Nos lleva a valorar tanto el amor de Dios que no queremos hacer nada para perderlo. Que sabemos que no vamos a perder el amor de Dios. Otro día, creo que se los conté, una chica me preguntaba, oye, como yo tengo miedo de perder el amor de mis amigas, yo hago todo lo posible por no perderlo, pero como el amor de Dios yo sé que no lo voy a perder, a veces no lo cuido tanto. Y yo dije, a ver, lo que te tiene que movilizar no es el miedo de perder el amor, sino el querer valorar el amor, ¿sí? El deseo de valorar el amor de Dios tan grande. Cuando hemos sido atravesados por el amor de Dios, hacemos todo para no alejarnos de ese amor, todo para corresponder a ese amor. Génesis 45, José ve la transformación de sus hermanos, se da cuenta que han tenido todo un proceso de conversión, y entonces pide a todos sus criados que salgan de su presencia y solo se queda con sus hermanos. Y les manifiesta quién es. Y este capítulo, subráyenlo, márquenlo, o sea, este capítulo es espectacular, capítulo 45. Y dice así, vamos a leerlo completo porque vale la pena. José no pudo contenerse en presencia de su corte y gritó, salid todos de mi presencia. No había nadie cuando José se dio a conocer a sus hermanos. Rompió a llorar fuerte, de modo que los egipcios lo oyeron y la noticia llegó a casa del faraón. José dijo a sus hermanos, yo soy José. ¿Vive todavía mi padre? Imagínense la cara de los hermanos. O sea, los hermanos se quedaron ahí, plasmados. No podían entender qué estaba pasando. Sus hermanos quedaron perplejos y se quedaron sin dar respuesta. O sea, no pudieron ni siquiera animarse a responder nada. O sea, la cara de ¿qué? Yo soy José. Parece como la de Guerra de las Galaxias. Star Wars, ajá. No, yo soy José, yo soy su hermano. Todos se quedan así de ¿qué? O sea, este hombre lo damos por muerto. Dijo pues José a sus hermanos, acérquense. Un gesto muy bonito de José, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando alguien te ha hecho un mal, dices, aléjate de mí. No quiero saber nada de ti. Y él, al contrario, dice, acérquense. ¿No? Acérquense a mí. Se acercaron y les repitió, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis a los egipcios. Esto es bonito porque les recuerda su pecado, pero vamos a ver por qué se los recuerda. Esto es impresionante. Pero ahora no os preocupéis, ni os pese el haberme vendido aquí, pues para preservar la vida me envió Dios delante de vosotros. Van 2 años de hambre en el país y aún quedan 5 años, en que no habrá arada ni siega. Dios me envió delante de vosotros para aseguraros a ustedes supervivencia en la tierra y para salvar vuestras vidas de modo admirable. Así pues, no fuisteis vosotros quienes me enviasteis aquí, sino Dios, el que me ha hecho padre del faraón, señor de toda su casa y gobernador de toda la tierra de Egipto. Apresuraos a subir a donde se encuentra mi padre y decidle, esto dice tu hijo José, Dios me ha hecho señor de todo Egipto, baja a mí sin demora, habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí con tus hijos y nietos, con tus ovejas, vacas y todo cuanto posees. Yo te mantendré allí
pues quedan todavía 5 años de hambre, para que no carezcas de nada ni tú, ni tu casa, ni todo lo tuyo. Bueno, sigue, pero vamos a dejarlo hasta aquí. Es espectacular la capacidad que tiene José de ver la mano de Dios en medio de esta, ¿no? En medio de lo que les pasa. Les recuerda su pecado, el de venderle a Egipto, pero no para echárselo en cara, sino para manifestar el plan de Dios. Esto lo ha usado Dios para salvar vidas, no solo del pueblo de Israel, sino de Egipto. Gracias a José, que está ahí, que supo leer el sueño, que demás, esto pasó. Todo lo ha permitido Dios para la salvación. Si esto no hubiese pasado, hubiesen todos perecido de hambre. ¿No? Así vemos cómo Dios usa los males y los pecados de los hombres para salvar a los propios hombres. ¿Esto a qué nos prefigura? A Jesús, 100%. Y la muerte de Jesús en la cruz para salvarnos. Exactamente. Cómo Dios transforma un mal, que es el pecado del hombre, que es lo malagradecidos que somos, y lo transforma en salvación, ¿no? Esto, de nuevo, es una enseñanza muy profunda para nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque con el pasar de los años tenemos que ser capaces de leer, hacer una lectura espiritual de la vida, ¿no? Hacer una lectura teológica. Yo cuando tenía 15 o 16 años estaba con un novio y mi abuela murió como cuando yo tenía 11 años. Y desde los 11 hasta los 15, todas las vacaciones o los tiempitos que podía, yo iba a visitar a mi abuelo. Pero ese verano yo no quería ir porque tenía a mi novio, quería pasar el verano. Y mi tía fue muy insistente en que me fuera a ver a mi abuelo con ella. Y yo, un poco a regañadientes, me fui con ella. Mi abuelo, vamos, lo quiero un montón y lo ponía súper de prioridad, pero en ese verano estaba adolescente y lo tenía cruzado en la adolescencia y prefería quedarme. El punto es que me fui y estando allá compartí muy intensamente con él los 5 días. Él vivía solo en una ciudad a 8 horas de la ciudad donde yo vivía y mi abuelo muere con nosotros. Y fue algo muy especial para mí, el hecho de poder acompañar a mi abuelo en sus últimos años de vida, sus últimos días de vida, el hecho de que no muriera solo. Y obviamente en su momento, si bien fue algo difícil, en retrospectiva, ¿no? Después de años, y tampoco tan de años, pude ver claramente la mano de Dios, que a través de mi tía, me llevaba a la ciudad de mi abuelo para poder estar con él esos últimos días. Y ahora veo clarísimamente la mano de Dios que me quiso dar ese regalo, ¿no? De yo poder estar con mi abuelo esos días. O sea, lo que voy es que qué importante es esta enseñanza que nos da José, de poder hacer esa lectura retrospectiva de la obra de Dios en nuestras vidas. A veces, e incluso casi que fijo, en los momentos de mayor dificultad, en los momentos, incluso en pecados personales, ¿no? En cosas que nosotros hemos tenido, que hemos hecho y que nos han salido fatal, y cómo Dios ha sacado un bien de esto, ¿no? La capacidad que Dios tiene. Pero lo lindo que hagamos ese ejercicio de la lectura teológica de nuestra vida. Por eso es muy importante hacer el paso de Dios por nuestra vida. ¿Qué significa? Leer nuestra vida, pero con el matiz de dónde estaba Dios ahí, ¿no? Y lograr encontrar el cómo Dios estaba ahí, esta típica historia de las huellas en la arena, ¿no? ¿Dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios? En los momentos de mayor dificultad, lo dejé de ver. Quien no se ha leído la historia, se las recomiendo, busquen huellas en la arena. Pues en los momentos de mayor dificultad, Dios nos cargaba. Y por eso solo habían
un par de huellas, ¿no? Entonces Dios actúa con su propio plan en las acciones de los hombres. Toma el que unos hombres entreguen a su hermano para convertirlo en causa de salvación. Esto es algo que evidentemente nos trastoca nuestra forma de ver la vida, porque nosotros generalmente veríamos todo lo contrario, ¿no? Hiciste un mal, ahora que te caigan 3 edificios encima, ¿no? Y Dios agarra ese mal y lo transforma, ¿no? Lo transforma. Es como el abono, ¿no? Y la lectura que hace este hombre de decir, no fueron ustedes los que me trajeron a Egipto, fue Dios, ¿no? Pienso que mis padres podrían decir eso, no fue Chávez que los llevó a España, sino que fue Dios, ¿no? Y por algo y así muchos venezolanos, ¿no? Pero ver la mano de Dios en medio de todo, ¿no? El justo es figura de salvación. José fue un justo, se comportó siempre como un hombre íntegro, justo. La muerte de Jesús en la cruz, que sería motivo de condenación para los hombres, que matamos a Dios, es motivo de salvación. ¿No? Es que la forma de actuar de Dios de verdad que nos desconcierta, bueno, a mí por lo menos me desconcierta. Y esto es similar a lo que pareció a lo que ha pasado con José. Yo les recomiendo que este capítulo lo subrayen, lo tengan ahí presente, y cuando estemos atravesando un momento difícil, volvamos a él, ¿no? Volvamos a él y nos dejemos enseñar por la palabra. Capítulo 46. Convencen a Jacob para que se vaya a Egipto, ¿no? Le mandan a decir de parte de José, que era muy importante para él que viniera toda la familia, que todavía quedan muchos años de carestía, y que se vinieran. Y en este momento vemos el origen del por qué los israelitas acaban en Egipto, ¿no? A veces es como que, bueno, sí, sabemos que los israelitas fueron liberados de Egipto, pero ni siquiera sabemos por qué llegaron a Egipto. Bueno, aquí estamos viendo el por qué, el origen del por qué llegaron los israelitas a Egipto. Lo que todavía no entendemos es por qué se volvieron esclavos. Esto lo vamos a entender en Éxodo, ¿sí? En el Éxodo. Vamos a acabar en el Génesis y no vamos a entender por qué son esclavos, porque todavía no son esclavos. Entonces se instalan en Egipto y el faraón, ahí en el capítulo 46 aparecen genealogías, ¿no? Aparecen las genealogías de cada uno de los hijos de Jacob. En el capítulo 47 tiene una audiencia la familia de José ante el faraón. José yo creo que estaba un poco nervioso, pero les presenta al faraón, mira, viene mi familia y se quiere instalar en Gosén. El faraón atiende a toda la familia y le dice lo muy agradecido que está con su familia y con José, porque les ha salvado, ¿no? Porque José es un estupendo administrador. Y el faraón les acoge y le dice sí, que se establezcan en Gosén y se queden ahí. El capítulo 48 José había tenido 2 hijos, Efraín y Manasés, y le pide a Jacob, a su padre, que los adopte como hijos. Recuérdense que teníamos en total 13 hijos, de los cuales 12 eran las tribus. De esas 12 tribus, ¿no? Porque Dina no era contada como tribu, era mujer. De esas 12 tribus, había una tribu que no iba a recibir una porción de tierra cuando se dividiera la tierra mucho más adelante. Entonces nos quedan 11. Bueno, estos 2 hijos de José, Jacob los adopta y cuando van a dividir las tierras, los dividen entre 12 lotes, porque ese lote lo dividen entre los 2 hijos, o sea, hay un lote entero que se lo dan a los hijos de José y ellos entre ellos se lo dividen. Los adopta como hijos suyos, que esto sucede todavía mucho en los pueblos, que el abuelito adopta a los nietos, porque el papá... ¿Cómo? Perdón, ¿no llegaron a ser 12 con Benjamín? O sea, ¿no era que eran 12 con la mujer y después nació Benjamín en 13, o sea, ahora hay 12 varones? Exactamente, hay 12 varones, y a la hora de dividir la tierra prometida, solo para que nos den los números, a Leví, que luego lo vamos a entender, pero Leví es la tribu que se encarga de las cosas de Dios, y por eso no les dan un pedazo de tierra,
porque su herencia era el Señor mismo. Sí, ¿no? eso, perfecto. Perfecto. Entonces se dividía entre 11, pero vamos a leer que se divide entre 12. ¿Por qué entre 12? Porque estos 2 hijos de José reciben una como si fuesen un hijo, un solo hijo, a pesar de que son 2, se lo dan como si fuese uno y ellos entre ellos se dividen ese lote entre 2. Pero esto más adelante, no para que nos den los números, a pesar de que son 15 hijos en total, porque se dividen entre 12, que Dina no es una tribu y porque estos 2 se unen y porque Leví no recibe. Bien, en el capítulo 49, en el lecho de muerte, Jacob ya está en el lecho de muerte y llama a sus hijos, los 12 hijos varones y los 2 hijos de José, que ya habían sido adoptados, para darle una bendición a cada uno de sus hijos. Esta bendición es importante porque le dicen palabras, en esta bendición le dice contenido palabras que van a ser clave del papel que esa tribu va a jugar en el plan de Dios. La tribu que más nos interesa es la tribu de Judá y por eso lo vamos a leer. Bueno, vamos a leer las 4 primeras, las bendiciones que reciben. Jacob llamó a sus hijos, capítulo 49, versículo 1, y les dijo: reuníos que os voy a contar lo que os va a suceder en el futuro. Agrupaos y escuchadme, hijos de Jacob. Oíd a vuestro padre Israel. Aquí hago una pausa. ¿A quién le correspondería la bendición? El más grande. Al más grande. Bueno, No, al más grande le corresponde, el primogénito. ¿Y quién era el primogénito? bueno. Rubén, perfecto. Ahorita vamos a entender por qué, si Judá era el cuarto, Judá es el que recibe la bendición de la primogenitura. Tú, Rubén, mi primogénito, mi fuerza y primicia de mi virilidad, primero en honor, primero en poder, burbujeante como agua, no descollarás, o sea, no serás el que recibe la bendición principal, porque subiste al lecho de tu padre, lo profanaste escalando mi tálamo. ¿Se acuerdan? Que se acostó con la esclava, que en realidad era concubina. Por eso no recibe. Bueno, fuera Rubén, pero nos quedan 2 más. Simeón y Leví, hermanos, armas criminales sus espadas. ¿Se acuerdan qué hicieron Simeón y Leví? Sí, la venganza por el rapto de Dina. Perfecto, bien. Con la venganza, que ellos, Dina al ser violada, el tema de que fueron circuncidados, estaban débiles y los matan a todos. Bueno, ojalá no participe yo en sus consejos, ni me siente yo en su asamblea, pues mataron hombres ferozmente y mutilaron bueyes a su antojo. O sea, ellos tampoco van a recibir la bendición por esto. Así que nos queda Judá. Y Judá, ojo, tengan en cuenta esto. Esto fue escrito muchísimos años antes de que Jesucristo soñara en nacer. Esto fue escrito por los judíos que no tenían ni idea que ante la descendencia de Judá iban a ser Jesús. Esto es importante a la hora de, cuando leamos, ¿no?, en los evangelios, podamos comprender que Jesús era el cumplimiento de toda profecía. De él se habló, o sea, todo el Antiguo Testamento está preparando. Entonces, si un judío, sinceramente yo les dije este movimiento que hay en Israel que se llama Jews for Jesus, ¿no? Judíos por Jesús. ¿Por qué? Porque los judíos tienen prohibido leer el Evangelio, pero si leen el Evangelio, ven cómo todo se cumple en Jesús, ¿no? Y cómo hay un error en no aceptar a Jesús como Mesías, pero también vemos que el mesianismo que trae Jesús es muy distinto al que esperaban los judíos, ¿no? No viene a liberarlos de Roma con espadas, viene a liberarlos de algo muchísimo más hondo, viene a traer una liberación, no de un poder humano, sino de un poder sobrenatural, del pecado, del mal, del demonio, de la maldad, ¿no? Nos viene a liberar de eso, que es una atadura mucho más profunda. ¿De qué sirve ser libre de Roma? Hoy Roma no existe como potencia y seguimos siendo esclavos. O sea,
de nada sirve, ¿no? Esa liberación tan temporal. Bueno, y aquí viene, nada, maldita su furia tan cruel y su cólera implacable, los repartiré entre Jacob y los dispersaré por Israel. Y luego viene Judá. A ti, Judá, y aquí es la primera vez que empieza a hacer una alabanza a alguien. A ti, Judá, te alabarán tus hermanos. Pondrás tu mano sobre la cerviz de tus enemigos, se postrarán ante ti los hijos de tu padre. Judá es un león agazapado. ¿Quién era el león de Judá? ¿A quién se le dice león de Judá? A David. A David, pero con más fuerza se le dice al mismo Jesús, ¿no? Es una figura que se utiliza para Jesús. El león de Judá. Judá es un león agazapado. Has vuelto de hacer presa, hijo mío. Se agacha y se tumba como león o como leona. ¿Quién se atreve a desafiarlo? No se apartará de Judá el cetro de mando. El cetro, o sea, en las tribus, quien llevaba el cetro, quien llevaba el bastón de mando, era la autoridad, ¿no? Ni el bastón de mando de entre tus rodillas, hasta que venga aquel a quien está reservado y le rindan homenaje a los pueblos. Y aquí viene, ata su asno a una viña, habla de una viña, ¿no? Uvas. Y a una cepa, el pollino de la asna. ¿En qué entró Jesús? A Jerusalén. El domingo, en un pollino de asna, ¿no? Lava su sayo en vino y su túnica en sangre de uvas. ¿No? Como que es elocuente los símbolos que está utilizando aquí. Jacob, inspirado, diciendo sangre de uvas, cuando las uvas son lo que utiliza para el vino y al final en la Eucaristía se transustancia en la sangre, ¿no? De Cristo. Bueno, ahí siguen todas las bendiciones, pero esta es la que más nos interesa. La más importante, lo vemos, será la tribu de Judá, que mantiene la línea de la que saldrá el rey David y posteriormente Jesús. Y la de Leví, de la que surgirá el sacerdocio. Y finalmente Jacob muere y se le entierra. ¿Y a dónde se le entierra? ¿Dónde creen ustedes que se le va a ir a enterrar? En Macpelá. Así es. Así que va toda su familia a enterrarle a Macpelá, a Mambré, la cueva de Macpelá, donde estaba Abraham y Isaac y Sara. Y finalmente llegamos al capítulo 50, que es donde Israel muere y le entierran, pero luego, una vez que ya le entierran y pasa todo esto del funeral, los hermanos les empieza a entrar miedo y dice, ahora que murió nuestro padre, José nos va a hacer trizas. ¿Qué pasa? No confiaban. No creían que la bondad de José era genuina, porque cada ladrón busca según su condición. Entonces, estaban nerviosos. Dicen, no, esto no va a hacer trizas ahora que mi papá se murió. Pero aquí viene José y les dice, ¿acaso... en el versículo 50-19. José les responde, ¿no? Ante ellos como que no nos vayas a hacer daño. Les dice, no temáis, ¿soy yo acaso Dios? Qué ubicado, José, ¿no? A veces nos queremos poner en el lugar de Dios a juzgar al otro, a condenarlo, a mandarlo a la silla eléctrica. ¿Y acaso soy yo Dios? ¿Puedo yo decidir sobre la vida de ustedes? Ustedes intentaban hacerme mal, pero Dios intentaba hacerme bien, para dar vida a un pueblo numeroso, como hoy somos. Por tanto, no teman. Yo los mantendré a ustedes y a sus hijos. Y los consoló hablándoles al corazón. Bueno, José, un genio. El punto es que ya al final
narran cómo José tuvo muchísima fecundidad y qué sé yo, y finalmente todos se instalan en Egipto con tranquilidad y paz, y donde se van multiplicando incesantemente. Y Génesis acaba con la muerte de José, que les pide a sus hijos y a todos los demás, que siendo José quien los llevó para allá, le van a hacer caso, les dice que una vez que se vayan de esta tierra, que me imagino que eso indica que no pensaban quedarse mucho tiempo, cosa que sí ocurre, se quedan ahí muchísimo tiempo, pero les dice que cuando se vayan se lleven sus huesos, ¿no? De manera que lo entierren en la cueva de Macpela, donde estaba su padre, ¿sí? Y así se acaba el Génesis. Y ahí vemos que todavía el pueblo de Israel eran libres, y no solo eran libres en Egipto, sino que gozaban de beneficios, ¿sí? Gozaban de muchos beneficios al ser pues familia de José. ¿Preguntas? Y si no, voy a empezar a hacer yo las preguntas, para hacer un pequeño repaso y una evaluación, a ver si aprendieron las cosas elementales. Yo espero, es una que nada que ver, así que mejor luego. O sea, mejoras tú las preguntas a la gente, a todos. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿No? ¿Todo claro? Bueno, a ver, ¿ustedes me siguen viendo ahí? No, Mari. No te vemos. Un momento. Vamos a empezar a hacer un par de preguntas, ¿sí? Primero, déjenme aquí ponerla. Aquí está. Hasta ahora sí me ven, ¿no? Ok. Hijos de Adán. ¿Quiénes eran los hijos de Adán? ¿No? Activa el micrófono y ahora es el momento de hablar. No se saben los hijos de Adán. Estamos en el hoyo. Ahí, a ver. Gracias. Más tarde. Caín y Abel, no Mari, me animaba a no, decir, no, era no, Caín y Abel, no, pero dije, no. Sí, no, yo también. Perfecto. lo tenía ahí, pero dije, ya veo que no. Había alguien antes y... Das miedo. No, perfecto. ¿Qué? Das miedo. Caín y Abel, perfecto. ¿Quién mata a quién? Caín, a ver. Caín y Abel. Perfecto. Hijos de Abraham. Isaac. Isaac, ¿y quién más? Y Ismael. Ismael. Perfecto. El primero es Ismael, pero este se va aparte. Hijos de Isaac. Isaac, Jacob. No, sí, no es Jacob. Bien, sí, Jacob, ¿y quién más? Jacob, Esaú. Esaú. Bien, Esaú, gracias. Y mínimo 6 nombres de los hijos de Jacob. José. Simeón, Leví. Simeón. Judá, Rubén. Rubén, el más grande, y Leví. Nina, la mujer. Bien, muy bien, muy bien. Bueno, muy bien. Hay una pregunta. Ahí, entre Adán, Caín y Abel y Abraham, ¿hay una, o sea, ¿Abraham es hijo de Caín o de Abel o no? No, hay muchísimos hijos en la mitad. Hay muchísimos hijos. A ver, me dicen en privado que si esto no va a servir para nada en la vida, ¿no? Y yo digo, sí va a servir, porque es importante ubicar. No puede ser que no ubiquemos que Abraham en qué época estaba históricamente, porque si no parece como cuentos de fábula, ¿no? Básico, si son personajes centrales, el poder, incluso hasta para ubicarlos en la Biblia. Abraham, bueno, vamos a buscar no sé, en los Reyes. No, hijo mío, Abraham aparece en Génesis, y solo en Génesis. ¿Sabes cómo?
como por un tema de saber dónde están, de ubicarse. De hecho, ¿quién fue primero? Vamos a ordenar estos tres Abraham. eventos: la Torre de Babel, Abraham y Noé. O sea, primero viene Noé. Perfecto. Es Abraham Torre de Babel. Ahora, y después la Torre de Babel. La Torre de Babel no la construía, o sea, no se construía después de Abraham. Yo creo que antes, ¿no? No, Antes. después de Abraham. Antes. ¿Quién construyó? Ah, ¿Quién había Abraham no tenía nada que ver con esa torre. Ah, no, la Torre de Babel era la que quería llegar a Dios, pero estaban Eso. equivocados. Eso, exactamente. Ah, mirá. Ok. ¿Qué sucede en Génesis 22? No, para versículo. No. No había Este eso. es un capítulo clave. Los nombres. Y los preguntás qué sucede en Génesis. Ok, vamos a recordar la división del Génesis. Primero, ¿cuántos capítulos tiene el Génesis? Fácil, porque acabamos de ver. 50. 47, 50. 50. ¿Y cómo se estructura el Génesis? ¿En qué partes? Del 1 al ¿En cuántas 11, partes? Ah, dos. Ok, del 1 dos al partes. 11, ¿qué es qué? la La creación. historia de los orígenes, ajá. Perfecto, historia de los orígenes. ¿Y después? ¿De qué Del capítulo? 11 al 50, del 12 al 50. Perfecto, ¿qué? Las 12 tribus. La alianza y la promesa. No. ¿Qué picó? Si la El primera 12 parte es la 50. historia de los orígenes, la segunda parte es la historia de quiénes, Del hombre. Ah, de los patriarcas. de los patriarcas. Ah, ¿Cuáles claro, son los que hay tres patriarcas? Abraham, Isaac y Jacob. Bien, gracias. Perfecto, entonces estamos hablando de que en el 12 deberíamos estar por Abraham. El 22 más o menos, ¿de qué está hablando? Es un capítulo muy importante. Cuando El sacrificio. el sacrificio a Isaac. Bien, bien. Perfecto. El sacrificio de Isaac. Ok, vamos a hacer una prueba más fuerte. Esta ni siquiera sé si Leila la va a poder contestar. Ordenar en sentido cronológico los imperios que reinaron durante el periodo del pueblo de Israel. ¿Cuál fue el primer imperio? Babilonia, babilónico. ¿En el cual están ahora? Porque de hecho no hemos visto todos los demás. A nivel en la Biblia no lo hemos visto. Esto fue en el... Egipcio. Egipcio. Perfecto, el egipcio. Y después del egipcio, ¿quién vino? Romano. No, el romano fue con Jesús. Griego. Egipcio. No, mucho antes. No, Ah, es que estamos, claro, que estoy ya va. Hazlo al revés, si no, hágalo Pero al revés. esto En la nunca lo época de Jesús, explicaste ¿cuál era el aquí. imperio? Romano, Romano. Antes del romano, ¿cuál vino? griego, Griego. Antes del griego. babilónico, No, falta uno muy importante. Romano. Persa. Perfecto. ¿Y por qué es importante? persa. ¿Por qué es importante el persa? Porque Siempre lo los, escuché, el persas persa. sí, los persas los dejaron a practicar su religión. Bien, los permitieron volver a construir el templo y regresar. Ah, Es decir, Bueno. si les permitieron regresar y construir su templo, ¿quién? Es el anterior, los babilónicos. Perfecto. Y justo antes de los babilónicos, ¿quién vino? Nos falta solo uno. Me taladras el cerebro con los imperios. El asirio. Bien, bien, gracias. El asirio, el asirio. Vale. ¿Cómo sabemos esto? Porque Nabucodonosor derroca o invade las capitales del imperio asirio. ¿Cuáles son las capitales del imperio asirio? Asur y Nínive.
Bien, grande. Ay, Dios, Perfecto. impresionante esa mamá. Perfecto, muy bien. Ok, ahora les va la pregunta más teológica. Dios, ¿qué don? A ver, si Dios le ofreció a Abel el don